Buenas tardes, somos estudiantes de la Escuela Preparatoria Oficial número 9. Venimos a presentarles un video que trata sobre el tema de la Revolución Mexicana. Nuestro equipo está conformado por Leonardo, Kenia, Alejandro, Ricardo, Dariana, Diego, Gabriela, Eduardo y Fernanda. A continuación, mi compañera Dariana vendrá a explicar los inicios de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Hoy en día suele ser referido como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Principalmente, los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo el Porfiriato. Desde 1876, la situación se prolongó 31 años, durante los cuales México experimentó notables crecimientos económicos y tuvo estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que propagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al final de su mandato sin buscar reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que elegiría a sus candidatos en una asamblea nacional y competiría en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por desidia. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos desde San Antonio, Texas. El 20 de noviembre de 1910 proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se extendió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados tomaron Ciudad Juárez, Porfirio Díaz presentó su renuncia y exilio a Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones, en las cuales resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios, como Venustiano Carranza y Francisco Pancho Villa. En esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar a la convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha entre facciones estaba lejos de concluir.
En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en 1917, con la proclamación de la Constitución mexicana. Algunas otras en 1920, con la presidencia de Adolfo de la Huerta, o en 1924, con la de Plutarco Elías Calles. Incluso hay algunas que aseguran que el proceso se extendió hasta los años 1940. Varias son las causas que destacaron el estallido de la Revolución Mexicana. Se agrupan estas en económicas, sociales y políticas. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40% del territorio azteca era propiedad tan solo de 840 hacendados. El latifundio era el desmedido, que a veces era solo una persona que era dueña de una extensión de terreno mayor a la superficie de varios países europeos. Así, el general Terrazas poseía en el norte de México un predio de 24 millones de hectáreas, o sea, el equivalente al área de Holanda, Bélgica, Dinamarca, Hungría y Suiza juntas. Otro gran propietario era la Iglesia Católica mexicana, integrada en su mayoría por un clero conservador y adicto al orden represivo imperante, lo que explica en parte por qué la revolución fue anticlerical. Las consecuencias de este enorme latifundismo sin precedentes en la historia mundial fueron graves para los mexicanos. 3. Provocó la decadencia de la agricultura porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra. Lo dejaban en manos de brutales e ineptos administradores que mandaban a latigazos al campesino y abusaban de las mujeres hijas de los peones.